techo colapsa, me aplasta la cabeza con tal fuerza hacia abajo, pero fue un impacto tan violento que me reventó la columna vertebral y no te das cuenta que las cosas simples, rutinarias, que hacemos todos los días son bendiciones. Pero alguna vez yo estuve en el infierno y un infierno que no tenía puertas. La belleza de la vida está en la simpleza, en lo cotidiano, en poder salir y tomarte un café con un amigo. Quiero que me recuerden por el esfuerzo que hice, porque no dejé nada. Familia de Ser Consciente, me da muchísimo gusto entrar a sus hogares, a la televisión, a la radio, a las plataformas digitales y a donde quiera que nos estén viendo y escuchando a través de la frecuencia de los 40-98.7 de FM o en SICOM todos los sábados y domingos en la repetición de su programa Ser Consciente, porque de verdad hoy estoy muy contenta de presentarles a un gran hombre que tuve la oportunidad de conocer hace unos días y que justo al escuchar su historia, literal, también cambia la historia de cada persona. Él es Fritz Thompson. Gracias por unirte a la familia de Ser Consciente. Bienvenido ahora a esta casa. Qué amable eres, Silvia. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo, el espacio. Y bueno, deseo que esta invitación sirva para transmitir un mensaje de amor a la vida, de que somos capaces de lo que nos proponemos y de salir adelante siempre. Justo, y es que Fritz les va a contar un poco de su historia. Hace algunos años tuvo un accidente donde lamentablemente quedó cuadrapléjico y pensarían que no la iba a librar. Le dijeron de todo y la realidad es que él, con mucha motivación, esperanza, fuerza, dedicación y sobre todo yo creo que fuerza mental y emocional, pues logró literal renacer desde las cenizas y ahora es hasta triatleta. Cuéntanos cómo surge esto y en qué momento pues decides no escuchar todas esas voces que te decían no podías o los lamentos y la tristeza para literal darte un giro distinto. Pues sí, esta historia empezó el 24 de abril del 2001. Un día que describo como horriblemente común y corriente. Era tan rutinario, tan normal el día, era salir a trabajar. Agarré autopista de la Ciudad de México hacia Puebla, atendí lo que tenía que hacer y de regreso, de la nada, Ulvia, de la nada, me sale del otro lado una camioneta, una Ford F-150, que cuando venía del otro lado pierde control, se derrapa, estaba lloviendo, pega con la barra de contención, la barra de contención la impulsa y me cae en el techo del vehículo donde yo viajo. El techo colapsa, me aplasta la cabeza con tal fuerza hacia abajo, pero fue un impacto tan violento que me reventó la columna vertebral. 2 vértebras se fracturaron, la cervical 6 y cervical 7. Y pues lo peor de todo es que la fractura llevó un daño medular considerable. Como sabrán, el sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula. El cerebro genera órdenes neurológicas, motricidad, sensibilidad y reflejos, y la médula la transmite al cuerpo. Ahora, cuando uno daña el sistema nervioso central, pues todo se viene abajo. Un cerebro dañado ya no genera información, una médula dañada no transmite información. Y si les platicaba, queridos amigos, de que el cerebro genera y la médula transmite, perder la transmisión quiere decir parálisis, falta de sensibilidad y de reflejos del lugar de la lesión para abajo. Mis lesiones en el cuello, más o menos donde está el micrófono. Y bueno, yo amanezco un día paralítico con el pronóstico que nunca me volvería a mover. Tenía 33 años, vida plena, vida sin altibajos. De repente, sin que me lo busque, sin que me lo merezca, la vida me pone una adversidad muy, pero muy por encima de mis capacidades de resolverla, y esa es la situación que tengo que enfrentar. Y así empieza esta historia. Oye, ¿en algún momento quisiste rendirte, tirar la toalla, decir, ¿por qué a mí? ¿Para qué, Diosito, no me quieres? Porque eso nos pasa cuando sobre todo tenemos una pausa o te cambia la vida de manera de pues 180 mira, grados. Yo te diría, Ulvia, que no es que me llegó a suceder.
era mi manera de pensar, ¿no? Les puedo decir, queridos amigos, que una cuadriplegia es un tema muy cruel. Tienes que pedir que te rasquen la nariz, que te limpien con la toalla después de un bocado, que le cambien a la tele, que te enderecen la cadera, que te suban la cobija. Nosotros, en el mundo de los cuadriplégicos, nos llamábamos costales con cabeza. Y es enormemente frustrante y muy cruel. Es una lesión muy cruel, porque te conviertes en un problema para tu familia. En fin, cantidad de problemas. Es sumamente caro atender a una persona con lesión medular. Y entonces, bueno, entre quiebras económicas, fricciones familiares, todo se vuelve un caos, se vuelve difícil. Y el radio de afectación es enorme, porque no eres tú, claro, es los que te aman. Tu familia, tus amigos, todo el mundo está afectado, todo el mundo está con las manos atadas porque nadie puede hacer por ti. Y bueno, es una situación muy compleja. Entonces, toma una enorme sensatez que esto acabe. Por favor, ¿cuál es la necesidad de vivir sufriendo? ¿No? Y bueno, no hay manera que no tengas desequilibrios emocionales. A mí me dieron tratamiento psicológico, me dieron tratamiento psiquiátrico, calmantes, pero nada te da paz porque dices, ¿sabes qué? Es que esto es de por vida. Ya no quiero. Vas a pasar 35, 40, 50 años así como estás ahorita. Entonces tú mismo dices, ¿dónde firmo y que esto se acabe? ¿No? Que ni firmar puedes. Pero bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Y bueno, así inicia la historia. Estuve 3 años hospitalizado, del 2001 al 2004. Estuve en 4 diferentes países. Y bueno, yo no me di cuenta en ese momento, pero yo había entrado a un proceso muy duro, muy amargo, pero también muy formador. Las camas duras hacen a los hombres fuertes. Las adversidades son grandes maestras, pero necesitan de alumnos que quieran aprender. Y yo sin querer y tal vez con un espíritu de superación, pues empecé a aprender muchas cosas, ¿no? De mis compañeros cuadriplégicos, tantos que tuve, de mi propia adversidad. Y entonces, sin querer, me empecé a meter en el mundo de la resiliencia, palabrita que yo no conocía en aquellos tiempos, pero que describe esa fantástica capacidad que tenemos los seres humanos para resurgir de nuestros problemas, para reinventarte, para salir de esa situación siendo una persona distinta. Y mi historia sigue con que después de una recuperación por encima de las expectativas, por supuesto que tengo secuelas, una enorme cantidad, pero no pasa nada. Parte de las lecciones de este accidente es que, a ver, sé feliz con lo que tengas. Me encanta una analogía que a la vida a todo el mundo nos da cartas, como un juego de cartas. Claro. Y a nadie le da las mismas, pero tú decides cómo jugarlas para ganar, ¿no? Siempre te tocarán cartas y siempre tendrás la libertad de elegir cómo jugar tu juego de la vida. Justo creo que a veces la vida nos para y a veces no es de la mejor forma, a veces no es como quisiéramos, a veces realmente por algo suceden las cosas, para algo, para aprender, para darte un stop, ¿no? Y creo que todas las personas de alguna u otra forma hemos tenido que parar y hemos vivido adversidades, unos más, unos menos, pero creo que a veces este ritmo, como tú lo dices, acelerado que llevamos, que si la rutina, que el trabajo, que vas en automático, los hijos, la familia, y te vuelves como esta máquina. Y desafortunadamente, o afortunadamente, depende cómo cada quien lo quiera ver, este stop hace que te reinventes. ¿Tú cómo podrías definir qué eras antes y este accidente? Que yo siempre digo que hay regalos envueltos de dolor, pero si lo vemos como un regalo, un aprendizaje y abrazamos ese dolor que a veces es tan terrorífico, pero en el fondo pasa y sanas, ¿cómo podrías describirte qué eras y cómo eres? Bien, mira, yo me describo como una persona normal, una persona con sueños, una persona con un plan de vida que se iba cumpliendo. Y bueno, vivimos en un mundo sumamente materializado, ¿no? Aquí el tener es sinónimo de éxito erróneamente, porque la realidad no es esa. Y muchas veces vivimos persiguiendo un tener
Que un ser. Que cuando lo logras te das cuenta que pues no es para tanto, o sea, no es la gran maravilla. Y lo que decías, descuidamos quién eres como persona y descuidamos esa maravillosa experiencia que se llama vivir, persiguiendo objetivos, porque, o sea, tener éxito es requisito en la vida para ser alguien, Claro, ¿no? que todos se vale y todos queremos ser exitosos y tener, pero creo que no hay que dejar de ser. Claro, pero ¿qué pasa en el momento cuando esa persecución por tener éxito se vuelve demasiado cara y afecta a tu salud y afecta a tus finanzas y etcétera, ¿no? Y bueno, esta manera insensata de pensar me queda claro durante mi cuadriplegia. Tengo una frase que dice, a 1,5 metros la vida se ve tan distinta, ¿no? Perdón, a 1 metro se ve la vida tan distinta. ¿Qué quiero decir? Cuando estás sentado en una silla de ruedas, ¿no? Estás a 1 metro de altura, tú lo ves distinto, ¿no? ¿Qué más da el color del coche? O sea, yo lo que necesito es que me transporte, ¿no? Todos los relojes dan la hora, etcétera. Y estamos empeñados en acumular cosas. Y no te das cuenta que, por ejemplo, abrazar a un amigo, a una pareja, a tu hijo, es una bendición. Claro. Que un cuadripléjico pierde, un cuadripléjico no puede abrazar a su hijo. Imagínate qué crueldad, ¿no? Y no te das cuenta que las cosas simples, rutinarias, que hacemos todos los días son bendiciones, como el poder bañarte por ti mismo sin que lo haga un ejército de enfermeros, claro. Como poder alimentarte, como tener una actividad, ¿no? Eso de estar tirado en una cama viendo al cielo es enloquecedor. Una actividad laboral, ¿cuántas veces nos quejamos de que, ay, mi jefe, ay, este trabajo es un infierno, etcétera? Cuando una cantidad enorme de gente en el planeta, enorme, es gigantesca, no tiene manera de llevar pan a la mesa, ¿no? Y te quejas de todo, te quejas del clima, ¿no? Y te quejas si llueve, y te quejas si hace calor, pero no agradeces que estás vivo y no agradeces que respiras. Siempre uso el ejemplo de la pandemia. En la pandemia se nos fueron 300,000 compatriotas, claro. ¿No? Y yo me pregunto, ¿que ellos no querían seguir viviendo o qué cosa? Ellos perdieron el privilegio que se llama vida. Nosotros lo tenemos y lo desperdicias en todo tipo de actividades absurdas como pelearte con el vecino porque se cruzó el perro. Se te cierra el coche y ya se te cierra el conductor de enfrente y ya te le emparejaste, ya lo amenazaste. Y bueno, esa manera insensata de vivir, yo trato en mis conferencias de concientizar a la gente que no viene al caso, que no te hace ni mejor persona ni enriquece tu vida. Y trato de mandar mensajes donde la gente se sienta capaz. Yo tuve la bendición, me tocó vivir una recuperación sui generis, pero alguna vez yo estuve en el infierno, y un infierno que no tenía puertas. Y a mí en lo personal me duele mucho cuando una persona, por la razón que sea, por herencia familiar o lo que sea, no se siente capaz de grandes cosas, ¿no? A ver, mi papá no tiene una educación universitaria. Bueno, tú puedes ser doctorado. Claro. O sea, tu pasado no te condiciona el presente, mucho menos el futuro. Y hay que sentirse valiosos. Es muy difícil, querida Ulvia, como cuadripléjico, como un ser humano inútil, sentirte valioso, ¿no? Tu autoestima se va al subsuelo y yo decía, no hay grúa que la levante, porque nadie se ve guapo o guapa en una silla de ruedas. Es muy fuerte, la verdad es que yo creo que esta misma sociedad nos ha llenado de estereotipos, de estigmas, de malas ideas. Es otra. Nos programan al valor, como bien lo dices, con lo que tienes, si el reloj vale más, o los aretes, o el zapato, o el bolso, en el caso de los hombres, el estatus, el coche, y la verdad es que eso no te define. A mí me da mucha risa, porque también conozco a todo tipo de personas, ¿no? Y pues cada quien tendrá su proceso. Yo siempre digo, cada uno viene a vivir esta vida como la elige vivir, y ser feliz con lo que tiene. Y yo creo que ese es el proceso para poder trascender, aprender los unos de los otros. Pero ¿cuántas veces, lo que bien mencionas, con tan poquito, ¿no? Como dicen, te haces un dramón cuando no ves la magnitud de lo que eres afortunado, o incluso que hay personas que están pasando algo peor. Claro. Y hacemos un drama
increíble y entonces ya te frustras y entonces ya las emociones y entonces ya te arruinaste el día. Ni siquiera estoy hablando del un momento trágico, ¿no? O sea, del día, por tus pensamientos, por tus decisiones, por tus palabras, por lo que eliges. Tengo una frase que dice, cada quien piensa que su dolor es el peor. ¿No? Yo tengo una uña enterrada y bueno, qué drama, cada vez que bajo un escalón me duele. Y sí, ¿no? y hay sí gente duele, Fritz. Hay gente que le acaban de amputar Sí, la claro. pierna y yo ni siquiera pienso que lo que me está pasando Claro. a mí no es que no sea adverso, sí es adverso, pero hay dimensiones, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Hay diferentes tipos de problema. De hecho, les comparto, queridos amigos, que mi mejor terapia cuando estaba yo hospitalizado es decía, yo voy a bajar a pediatría, ¿no? Ay, claro. Entonces bajaba a pediatría en mi silla de ruedas, solito en el ascensor, y llegaba donde le estaban dando terapia a los niños reían, los niños se arrastraban felices, jugaban, y los niños tenían esa ventaja de que nunca conocieron plenitud. Ellos nunca caminaron, por decir, Claro, me refiero a los sí. casos a los que yo iba a ver. Sin embargo, con lo poquito que podían hacer, se divertían. Y no había dramas, y no se quejaban, y no lamentaban. Y yo decía, a ver, esta es la mejor escuela del mundo, Claro. ¿no? Entonces, uno tiene que entender que nuestra tragedia puede ser el sueño de alguien más. Sí. Justo. Si nosotros que estamos de pie, alguien que esté en silla de ruedas daría cualquier cosa por estar en nuestros zapatos. Oye, Friti, ¿tú te consideras que antes de este suceso eras una persona a lo mejor que te dejabas influenciar más, que a lo mejor no valorabas lo que tenías, que había esta inconformidad? ¿Cómo podrías definirte? Porque yo creo que sí te cambió la vida literal para bien, con un proceso muy fuerte de aceptación y de Así realidad. Mira, yo me describo como una persona normal, como tantos otros que hay en el país y en el mundo. Una persona que trabajaba, que tenía unos objetivos de vida y bueno, sobresalto la palabra normal porque a mí me resulta muy importante que en mis conferencias la gente entienda que para ser feliz y para lograr cosas extraordinarias no tienes que ser Superman, no tienes que sacarte medallas olímpicas, no tienes que amasar fortuna. La belleza de la vida está en la simpleza, en lo cotidiano, en poder salir y tomarte un café con un amigo, en valerte por ti mismo, etcétera, etcétera. Y hay eventos tan duros, tan fuertes, que te marcan de por vida, ¿no? Cicatrices en el alma, cicatrices en la piel, pero esos procesos te enseñan a crecer. No importa estrictamente la adversidad que te pase, lo que importa es cómo lo capitalizas tú a tu favor para ser mejor persona, para ayudar a otros. ¿Qué utilidad le das a ese dolor? Tengo una frase que dice, no se vale llorar sin aprender, ¿no? Y qué fuerte, la verdad es que ahorita que estás hablando, estoy yéndome a todas las adversidades que nos han tocado, digo, a mí en lo personal, ¿no? Porque cada uno, pues tiene una propia batalla interna y cada quien carga el costal que quiere o lo sueltas, ¿no? Porque bien mencionas, el pasado no te define y si estás hablando de una pérdida, de una separación, de un duelo, de una pérdida económica, un trabajo, o las cosas que nos duelen, ¿no? Los procesos, siempre hay algo que viene. Por supuesto, esta vida es una vida de interpretación. Yo puedo interpretar mi realidad con una terrible tragedia, el estar en torno así, pero también puedo decir que es una gran bendición porque estoy vivo. Claro. ¿No? Y a todo tú le puedes ver dos lados. Y en el momento en que uno se acostumbra a ver el lado positivo de las cosas, uno entra en una especie, no en una especie, entra en salud mental, en salud emocional y valoras todo, valoras la vida. Acá quiero leer algo porque en parte de la introducción dices, cargo sobre mi espalda el enorme peso de una historia difícil de explicar, una historia que se dio contra toda posibilidad, una historia que contradice el conocimiento médico. Me recuperé de algo de lo que según la ciencia no debí recuperarme. Soy un ex cuadripléjico.
Nunca he podido dimensionar bien el peso de mi historia. Desde hace 10 años la cuento en todos los foros y lugares inimaginables. Y vez tras vez vuelve a sacudir conciencias cuando pienso que el tiempo ya lo agotó. Me surge alguna oportunidad para contarla y vuelve de nuevo a demostrarme que está igual de viva que el primer día. Y justo como a veces la ciencia, ¿no? Estos diagnósticos que te pueden tumbar, las personas renacen y se curan. Reviertes. Y la mente, y haces un reencuadre, como le dicen, y tú ves la forma de salir adelante. Y dices, que no puedo, ¿qué? Que justo este es el libro, y es el título del libro, porque creo que sí podemos, pero los límites no los tenemos que quitar, porque literal, como dicen, el límite es el cielo. Así es. Yo le agradezco mucho a la vida el haberme accidentado. Qué bonito. Sí fue duro, sí fue muy difícil, pero finalmente, si yo soy muy honesto, debo de reconocer que el accidente me ha traído más beneficios que lo que fueron los años de sufrimiento, ¿no? Irónicamente, ahí encontré la manera de ganarme la vida. Hoy en día llevo una bendición gigantesca, que es el saber ser feliz. Y con lo simple. Con lo básico, con lo mínimo, ¿no? Porque la felicidad, yo tengo una frase que dice, la adversidad no cancela la felicidad. Cuando tú agradeces a la vida el estar vivo y dejas de lamentar el estar paralítico sentado en una silla, es cuando tú ya le diste vuelta a una percepción enfermiza contra una percepción de crecimiento, ¿no? Claro. Y entonces, en las conferencias que doy, yo trato de hacerle entender al público este punto, que fue tan importante para mí. Oye, ¿y en tus conferencias ves público de todo tipo en cuestión de edad, de nivel socioeconómico, etcétera? Y los ves, me imagino, unidos en un mismo objetivo, ¿no? Mira, tengo la suerte que mi mensaje es muy universal. Un niño de 10 años Claro. que pierde un partido de fútbol está viviendo una adversidad. Que no pasó un examen está viviendo una adversidad. Y lo mismo los grandes problemas, ¿no? Las pérdidas dolorosísimas o los fraudes, las traiciones. Sí, claro. Y por supuesto también, ¿no? Yo doy conferencias en cárceles, en centros de readaptación. Una persona que está allá adentro también tiene que lidiar con sus propios demonios personales. Y yo lo que intento decir es que, o de lo que intento convencer al público, es que salir adelante de la adversidad siempre es una opción que uno elige. No es que alguien te saque de tus problemas. Tú tienes que buscar la solución y conseguirla. Ahora, ¿cómo surge el tema de las pláticas, de estas conferencias? ¿Se acercó alguien a ti? ¿Te has ido a otros estados de la República, a otros países? ¿Cómo surge? Bien, surge de manera casual, como mucho de esto en la historia, Ulvia. Mira, yo estaba haciendo un posgrado cuando me accidenté. Siempre digo que me convertí en el clásico alumno caído en tragedia, que toda la institución se entera. Y cuando yo regresé 3 años después, ya caminando, pero con andadera. Perdón, ¿a qué te dedicabas antes? Yo de profesión soy ingeniero. Okay. Me dedicaba a las ventas técnicas y llevaba una vida sin sobresaltos, ¿no? Ahora, el accidente viene a complicarme todo y es ahí donde empieza a surgir una versión distinta de mi persona. Una persona distinta, quiero decir, a ver, yo ya no soy el mismo. Antes yo me movía, ahora no me muevo. Antes no era carga, ahora soy carga. Y esa versión distinta, tú eliges si la conviertes en una más fuerte o en una más débil. Si eres un ser humano más complejo o menos ¿cómo decir? Más común, digamos, ¿no? Y bueno, yo elegí por tratar de escribir una historia de éxito. Una de las tristes costumbres en los hospitales es que nos bautizábamos por la manera en que nos habíamos quedado cuadripléjico. Tú eres el de la camioneta, ¿va? Tú eres el del clavado. Tú eres el de la Oye, como buen mexicano, porque sí, esos sí. somos los mexicanos. Por supuesto, ¿no? Y a mí me decían,
el del camionetazo. Y yo decía, a ver, yo quiero que el mundo me recuerde como la persona que se la rompió haciendo terapia en el gimnasio, ¿no? No quiero que me recuerden por mi día negro, por mi segundo negro. Quiero que me recuerden por el esfuerzo que hice, porque no dejé nada. Y bueno, me convertí en un obsesivo la terapia. Yo hacía 1800 abdominales al día. Y déjame contarte, Ulvia, que yo las hacía escondidas. ¿Por qué te decían que no? No, yo las hacía de madrugada. Primero que nada, estaba prohibido hacer terapia sin supervisión médica. Punto 1. Punto 2, yo no podía hacerlas en la cama porque rechinaba y las enfermeras se hubieran dado cuenta. Entonces, en las madrugadas yo me rodaba, me dejaba caer al piso y en el piso empezaba a hacer mis 1800 abdominales de cada mañana. ¿Por qué las abdominales? Porque cuando yo empecé a caminar, yo no controlaba la cadera. Okay. Se me iba chueca, daba un paso, iba como que en zigzag mi cadera. Pasó un doctor y me dijo, oye Fritz, eso es bien fácil de solucionar. Tú tienes debilidad en abdomen bajo, el abdomen bajo es el centro de la gravedad del cuerpo. Si tú lo fortaleces, corriges postura, corriges marcha y caminas mucho mejor. Y entonces yo dije, a ver, la tarea está entendida, lo que yo tengo que hacer es... tener la voluntad. Y bueno, cuento la anécdota que hacer 1800 abdominales no era problema, Ulvia. Yo no puedo decir que me levantaba porque no me levantaba, pero me tiraba de la cama, empezaba a hacer... La cosa era cuando te encontraban, ¿o no? No, la cosa era contarlas. Claro. Porque tú estás en una repetición duro y dale, y la cabeza se te va a otro lado. ¿Y te decían 1800 o porque tú dijiste 1800? No, yo me lo puse. O más bien... ¿Por qué no 1800? Yo llegué a ese número y ahí se me quedó. Y luego, pongo este ejemplo porque creo que vale mucho la pena. Desarrollé un sistema de conteo que no me permitía castigos. Déjame decirte que cuando se me olvidaba en qué abdominal iba, yo mismo me castigaba, ¿no? Oye, vas 200 para atrás, vas 100 para atrás. Cristo Dios, Fritz, ¿por qué hacías eso? Por querer salir adelante. Y entonces se me olvidaba. Y entonces ya llevabas 3000 de pronto. Y entonces yo lo que hacía, imagínate, el piso de mi habitación tenía mosaicos cuadrados y se me ocurrió ubicar los zapatos, mis tenis, en diversas ubicaciones. A ver, los que están paralelos son de a 100, los de acá son de a 500, y etcétera. Entonces, era literalmente un sistema de conteo. Oye, ¿y cómo te diste tú las habilidades para las manías, las mañas, para poder lograr tus objetivos? Y creo que eso es lo que nos hace falta de pronto, ¿no? O sea, te boicoteas, el autosabotaje que, híjole, es brutal, cada uno se pone límites, dices, no puedo, no quiero, no puedo. Y lamentablemente lo que tú le cuentas a tu cabeza es lo que pasa. Entonces el decir no quiero, no puedo, no me interesa y demás, justo eso pasa. Pero cuando le cuentas esas historias y buscas la forma de lograr tener esta habilidad para mover tu primer metro cuadrado, mover tu realidad, empieza a cambiar todo. Y sí se puede. Y te puedo decir que en esos lugares, lleno de historias, claro, ¿no? Encuentras a alguien que te inspire. Cuento la historia de César, un amigo latino que vivía en Estados Unidos, se sube a un poste de alta tensión, se electrocuta, cae de cabeza y en la caída se rompe el cuello, ¿no? Y bueno, espérame, ahí voy, es la mitad de la historia. Peor. Resulta que la carga la reciben los brazos y los brazos se le carbonizan. Entonces lo habían pegado contra el cuerpo. Y ese joven, que era un chamaquito de 19 años, ese joven, como no podía rehabilitar por estar pegado, o sea, lo pegaron al cuerpo para que la piel del muslo invadiera la del brazo quemado y era una especie de trasplante. Imagínate la lentitud, pero así era. La cosa es que este joven agarraba y decía, oye, por favor, mi grabadora me la cuelgas atrás. Y se metía al gimnasio con nosotros y empezaba a cantarnos. Y yo decía, a ver, este tipo está mucho peor que tú
y está mucho más feliz de vivir. Algo estás haciendo mal. Y entonces, bueno, valora las cosas simples de la vida y empiezas a reconstruir. Claro. ¿No? Que al final, ¿sabes? Yo creo que es parte de, híjole, cómo tomas la vida. Gracias. Y creo que de pronto uno mismo se tiene que volver su coach, ¿no? O sea, yo siempre, cuando hay días grises, nublados, con lluvia y demás, analógicamente hablando, te juro que me levanto y digo, tengo 2 bendiciones que me necesitan y vas para arriba. Y a veces me dicen, es que ¿cómo le haces? Porque tengo un ritmo muy acelerado en cuestión, de por sí soy hiperactiva y de por sí las chambas soy todóloga y entonces a todo me dicen un proyecto, yo digo, sí, claro, y lo tomo. Y a veces digo, es que no me da tiempo. O sea, yo misma digo, no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo de sufrir. Y no es que lo evada, porque también me dan mis noches de, ya sabes, y chillarle machín. Claro. Pero no tengo tiempo, porque creo que en esta vida precisamente venimos a vivir y lo que no hagamos, no sé si lo puedas volver a hacer, ¿no? Y luego bromeo con mis amigos así de, vamos a descansar ya cuando estemos en la tierra, pero mientras estemos vivos, aquí, así hay es. que hacerlo. Mira, yo considero que la vida siempre te premia. Claro. La vida no es injusta. Sí te puede pasar aquello, pero te doy esto. Y el problema en ser humano es que se concentra en lo que no está bien y pasan de alto las bendiciones. O lo que no tienes, justo lo que decías, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto que yo trato de compartir en mis conferencias y no solo compartir de echarte la frase, sino que tú entiendas en tu caso particular qué has hecho bien y qué estás haciendo mal, ¿no? Y que además no hay edad para eso. O sea, porque bien lo dices, el mensaje va para un niñito que desde pequeño le estás enseñando el comportamiento, el actuar, las consecuencias de nuestros actos y creo que ese es el gran reto, ¿no? Mi querida Olvia, todos tenemos problemas. Todos. Sin importar la edad, sin importar nada. Y siempre comento mi experiencia de haber dado una conferencia en la República Dominicana en una cárcel, porque fue muy impresionante para mí cómo, era una cárcel de 6,000 gentes y a los mejores 300 mejor portados, su premio fue mi conferencia. ¡Wow! Fue una conferencia muy impresionante para mí porque la vi en la iglesia del penal. Y bueno, cuando yo estaba dando la plática recorría así, veía las miradas y yo decía, bueno, ¿qué habrá hecho esta persona? La vida es frágil y muchas veces un error nuestro puede provocar el colapso de tu vida. Y debemos no solo de cuidarnos, sino también entender que esta vida, la ley de las consecuencias, en esta vida siempre hay consecuencias, claro, buenas y malas. Malas decisiones, pues tendrás que pagar el precio. Buenas decisiones, esfuerzo, disciplina, etcétera, también te recompensará. Claro. Porque mucha gente, cuantos cuadripléjicos oí que decían, ¿para qué me esfuerzo? Que lo oías tú. No me voy a rehabilitar. Yo le decía, oye, a ver, la vida siempre premia. Y bueno, te decía, llevo 21 años dando conferencias, agradezco mucho, mucho, mucho la vida a esta profesión, porque es un privilegio tener que poder tocar vidas ajenas para bien, para darles ánimos, para cambiarles mentalidad. Y después de 21 años de dar conferencias, se me ocurrió una manera, no quiero decir, una manera distinta de mandar mi mensaje. Porque eso de que la gente se apachurre, no se vale. Eso que la gente haga cosas contra sí misma, no se vale. Y entonces, pues pasé a hacer algo, mi querida Ulvia, que a mí me tiene sorprendido. Una plataforma. No, pasé a escribir. Y después de escribir, me convertí en productor de teatro y actor. Ay, qué padre. Y la verdad es que yo creo que descubres de pronto la misión, el propósito. Y que a veces estos regalos envueltos de dolor, como te digo,
se vuelve tu forma de vivir y te da vida. Así es. Y entonces, bueno, la anécdota que siempre cuento es que en toda la preparatoria yo... ¿Eras el teatro? No, reprobé una materia. Teatro. No, literatura. Y ya tengo 4 libros. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Fíjate que uno de mis grandes sueños es escribir un libro. Ya sé a quién le voy a pedir Por favor, que escriba el prólogo y que además me coache. Con mucho gusto te comparto y te presto toda mi maquinaria. Tengo mis diseñadores de estilo, tengo mis correctores de estilo, diseñadores de portada. Justo creo que a lo largo de los años, digo, yo voy a cumplir 40 años y también tengo cada historia que luego te las contaré, pero decides qué hacer con tu vida, ¿no? O sea, decides cómo transformar, decides cómo tocar vidas. Para nosotros, por ejemplo, en la familia de Tribuna, que este proyecto justo nace hace 10 años y siempre lo digo y lo presumo, que fue un regalo envuelto de dolor con la muerte de mi madre. Y yo le decía a Ana Montero, que es la directora del Grupo Tribuna, le decía, amiga, es que hay que contar historias también bonitas y tristes y reales porque todos estamos rotos de alguna forma y necesitamos cómo la gente ayuda y cómo puede transformar vidas y cómo podemos tocar corazones y cómo podemos marcar la diferencia. Y hace 10 años Ser Consciente fue el primer programa de radio, empezamos solo en radio, que se dedicaba al tema del desarrollo humano, a la conciencia, al despertar de la conciencia. Entrevistábamos nutriólogos, tanatólogos, expertos, relaciones de pareja, ya sabes. Obvio, con la pandemia pues fue un boom más porque empezaron a surgir nuevos temas, pero sí lo digo con mucho orgullo porque hace 10 años no existían programas así, todo al final pues es mercadotecnia, ¿no? Y vas a vender lo que es de pronto lo rojo, la violencia, el pop, todo eso, ¿no? El reggaetón, que no está mal, pero creo que el ser humano va más allá, ¿no? Y también tenemos que atender la salud física, mental y emocional. Entonces, cuando yo me acerco a Ana, le digo, Ana, hay que hacerlo. Me dice, prepáralo, 1 año. Y nos tardamos 1 año en poder diseñar todo esto. Y es así como también nos volvemos productoras, guionistas y demás. Yo estoy de comunicación. Pero siempre el poder de la palabra, yo siempre digo, te transforma, te cura o te acaba. Por supuesto. Y es un reto, pero sobre todo una obligación llena de amor, el que podamos compartir historias reales, como los que están ustedes viendo, a Fritz, o lo que yo siempre cuento, ¿no? O lo que Ana o lo que otros expertos vienen a compartir, porque es real y porque así como tú has vivido alguna circunstancia que puede cambiar la vida de alguien más, todos nos volvemos de pronto, pues este espejo, ¿no? Dependientes. Claro, y el poder de la palabra y tener un micrófono, una cámara enfrente, es una gran responsabilidad, Fritz. Así es. Y bueno, quisiera decirte que en este afán de compartir, después de tanta conferencia, pues me puse a escribir. Si una persona en Tecate, Baja California, quiere compartir mi experiencia, a ver, aquí está mi libro, ¿no? Claro. Lo valioso de mi experiencia está plasmado ahí. No es el drama de la cuadriplegia, es el deseo de que estés como estés, llámese en cama, en silla de ruedas. Claro. Tú aspiras y mereces al amor, al respeto, a la felicidad, al éxito. Claro. Y creo que esa es la decisión que lamentablemente a veces las personas nos dejamos escuchar por este diablito que tenemos, ¿no? El no puedes como tú, no sé qué. El no puedo, no vales. O sea, exacto, porque justo vamos a lo que no tenemos, al por qué me pasó yo, y entonces te vuelves la víctima de tu propia vida. Experto en flagelarte, ¿no? Claro. Es que fue mi culpa. Experto en flagelarte, sí. Y cuando empezamos a agradecer todos los días lo que tenemos, lo más básico, el despertar, el cafecito, el escuchar la risa o el enojo de tu pareja o de tus hijos o del amigo, de verdad es un privilegio. Y así como escribí libros, pues se me ocurrió hacer esta obra de teatro. Mi conferencia literalmente la traspasé a un escenario. Uh-huh. Porque si bien la conferencia tiene su encanto, el formato es agradable, la obra de teatro tiene otras virtudes que son también muy bonitas, como por ejemplo la necesidad de narrar de manera coherentemente. Yo estuve, en la obra de teatro se oyen 14 años de mi vida, se resumen.
¿no? Y la manera de contar la historia es complicada, lo que se llama técnicamente dramaturgia. No es fácil. Y yo, bueno, me preparé y junto con otra persona, un experto en escribir, saqué una historia bonita. A ver, la historia es bonita, pero contada de manera bonita. Y luego se me ocurrió ponerle música, ¿no? La obra tiene 6 canciones, todas escritas por mí. Yo no las hice, yo las escribí las letras. Ah, ok. ¿Y ¿no? quién las interpreta? Diferentes personas. Nada más para terminar el proceso, una persona la musicaliza, otra la arregla y luego ya viene de regreso conmigo y me gusta, no me gusta, etcétera. Qué padre. ¿No? Pero lo que yo quisiera comentar es que cuando uno sueña con algo tienes que buscar El cómo. la manera de hacerlo, el cómo lograrlo, ¿no? Yo no sé nada, pero nada de teatro. Y yo tengo en mi alrededor en la obra 4 actores de primer nivel, buenísimos, y yo no puedo desentonar, entonces, bueno, te sirve como dosis de ubicación. Y aspiracional también. Claro, y sabes que ponte a estudiar teatro. Oye, ¿y estos actores son talentos mexicanos, poblanos? Todos mexicanos, todos de la Ciudad de México, y se dedican al teatro por amor al teatro. Al arte. Pero aparte, pues dan clases de teatro y tienen una serie de cosas y compromisos individuales que ellos cumplen por tener ese placer de dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Oye, y entonces no es un monólogo, participan otras personas con sus personajes y demás. Correcto, somos 5 personas en el escenario. Y bueno, para resumir mi obra, quisiera hacerlo de la siguiente manera. Primero que nada, es una obra de teatro motivacional. No es la clásica... monólogo. Y me refiero al drama o a la comedia. No, esta es una obra de teatro motivacional. Segundo, el protagonista está en escena. Yo estoy ahí interpretando lo que me sucedió hace unos años. Y siguiente, es una obra con música propia. Todas mis letras tienen que ver con la motivación, con el refuerza tu autoestima, que yo la llamé a esa canción Levanta la Cara. Y bueno, cada miembro del equipo tiene sus facultades teatrales para mandar esos mensajes, que eso como conferencista, si no le sabes bien, puede ser complicado. Por ejemplo, no es lo mismo dirigirse a una audiencia de 20 niños, claro, que una de 40, una de 35. ¿No? La posibilidad de que se te distraigan son muy grandes, pero pues bueno, yo considero que esto de motivar, llámese vía libros, vía triatlones, vía videos, vía, no sé si ya lo dije, pero libros, quiero mandar un mensaje de que, a ver, la vida no es que sea dura, tiene momentos duros, momentos difíciles. Claro. Y también hay momentos claros y rosas y pacíficos. Claro. Porque creo que ese es el meollo del asunto, como le dicen, ¿no? Nos vamos a lo fatal, nos volvemos fatalistas y todo a mí, porque a mí no, a ver, es un proceso, es un momento, no es para siempre y todo pasa. Yo siempre digo, todo pasa, sí, va a pasar. En ese libro que escribí que dice que no puedo tiene un capítulo entero en esta vida todo pasa. Claro. Pasan los años felices donde todo estaba bien y las tragedias que a veces nos abruman también pasan. Claro. Pero lo importante es quién surge después de que pasa la adversidad o la historia. Así es, Fritz. Oye, ya para finalizar, estuviste en Puebla, sin duda fue algo increíble. ¿Tienes planeado regresar o en qué temporada vas a volver a presentar? Lo digo muy abiertamente, no me está resultando fácil levantar la obra, porque pues, casi nadie la conoce. De acuerdo que hay mucha gente en mis conferencias que ya me ha oído, pero lo importante era echar a andar el proyecto
pero ojo, sin renombre. Ok. Nadie sabe eso de Fritz, mi historia. Entonces, echar a andar la bola de nieve para que jale es muy difícil. Pero también te puedo decir que estoy muy agradecido con la vida porque ya estamos andando, ya ha tenido buenísima aceptación en México. Qué bueno. La gente salía encantada, muchas personas fueron porque se lo recomendaron mis primos, mis amigos, etcétera, y me hablan y me dicen, oye, gracias otra vez, ¿no? Ya me agradecen en el lobby del teatro y luego me llaman a mi casa nada más para decirme gracias, porque esto yo lo necesitaba oír, yo necesitaba entender, yo necesitaba dejar de estarme hundiendo en medio vasito de agua y entender que bueno, haciendo ciertos pasos uno puede abrir tu espectro de posibilidades y te puedes convertir en triatleta. Y que justo es eso. No sabes con lo que dices a cuántas personas puedes impactar, a lo mejor cuántos van a leer o a través de las redes sociales o en la radio, en la televisión. Y se trata también de hacer cadenas, ¿no? Digo, claro. A través de las plataformas digitales, la radio, la tele, las redes sociales, impactamos. Y con una persona que te diga gracias, dices, ya sé que estoy tocando y transformando vidas. Y eso Yo es una quisiera hacer maravilla. una aclaración. Muchas veces la gente piensa que la obra es para personas con capacidad diferente o que es para una persona que tiene problemas. Y la respuesta es un absoluto no. Para todos. Exactamente, para todo el mundo. Porque esa es la esencia de la vida, que son sub y bajas. Hay veces que estás bien, pero Claro. de repente caes. Y si ahorita estás bien, ojo, tarde o temprano la vida te alcanzará. Tarde o temprano pierdes un ser querido, tarde o temprano fracasas en relaciones de parejas, fracasas en términos de lana, que no puedes ganar suficiente, fracasas en términos de lo que se te ocurra, de violencia, de esto Sí, y de a todos aquello. nos pasa algo en la vida. Entonces, la obra es para todo el público, punto número uno, y la obra la redactamos de tal manera, yo no sé cómo se le diga este estilo, pero yo le llamo le dije a Juan para que entienda a Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. Son indirectas al público, constantemente. Esa es una característica que busqué mucho en la obra, que constantemente a través de los diálogos tengan ocultos frases de sabiduría de vida. Y que a todos nos llega. O sea, yo creo que a veces hasta la persona más insensible que dice yo no siento y todo y soy súper duro o dura, la realidad es que somos un corazón y por algo tenemos vida y por algo estamos latiendo. Y yo sí creo en Dios y en las diosidades, así que yo te agradezco infinitamente, Fritz, que hayas estado aquí, que te haya podido conocer. Gracias también a Sofi y a todas las personas que se pusieron en contacto para que podamos dar a conocer la historia de Fritz. Porque nos tocas el corazón y pues no importa la edad, como dices, la cosa es trascender, hacer lo que te gusta y nunca dejar de soñar y sobre todo creer en ti y en tus capacidades. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Actualmente estamos buscando teatro para presentarnos en Puebla y de ahí seguramente iré a todas las ciudades poco a poco. Así que donde quiera que estén, vayan, por favor. Estoy seguro que les encantará. Y sin duda, si alguien quiere a lo mejor una conferencia, a lo mejor en escuelas, empresas y demás, bueno, pues aquí está Fritz, búsquenlo en las redes sociales, estás como Fritz Thompson. Sí, tengo mi canal de YouTube y si meten Fritz Thompson en Google, aparezco por todos lados. Así es. Y bueno, ahí está mi página web, ahí está la página web de la conferencia. Y bueno, yo me quisiera despedir con un mensaje. No me han visto caminar, pero reitero que yo camino, tengo una vida autónoma. Y lo que yo quisiera decir es que esta historia no tiene final feliz porque yo me muevo o porque abandoné la silla de ruedas. Esta historia tiene final feliz porque una persona que quería perder la vida se volvió a enamorar, volvió a gozar la vida y hoy es un apasionado de este proceso que se llama vivir, ¿no? Ay, y les quiero decir eso, que si ahorita andan pasando por un mal rato, a ver, los túneles más negros también tienen final y los más largos también. Y que un día esto que estamos viviendo, esto que nos está apachurrando el alma, estará en el pasado y la opción de ser felices siempre está ahí para que la tomes. Y es una decisión, uno elige como el menú, ¿no? Dirías, tú decides qué
qué comer y cuánto precio vas a pagar por lo que estás eligiendo. Fritz, muchísimas gracias, de verdad que me encanta escucharte, estoy muy contenta de tenerte, has sido un gran maestro y lo seguiré haciendo porque te prometo que esto que acabo de decir en público, que siempre lo digo, va a pasar en algún momento, porque así como tú el día de hoy me autografiaste el libro, estoy segura que un día te voy a autografiar yo mi libro. Me dará mucho gusto recibirlo. Muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos están viendo, nos escucharon. Revivan este programa porque sin duda hay mucho que aprender de él y de todos. Así que sean felices, sean conscientes y nos vemos el próximo episodio de su podcast de Ser Consciente. Yo soy Bea Barranco, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Hasta luego.